Hola amigos, soy Sara. ¿Estáis pensando en comprar algún animalillo? Hablemos de ello. Si estáis pensando en comprar animales exóticos o animales de raza, tenéis que tener en cuenta, por favor, que detrás de todo esto hay grandes mafias. En animales exóticos, por ejemplo, son arrancados de su vida salvaje, de sus bosques, de sus familias, de su vida salvaje maravillosa, en libertad, son capturados, hacinados en bolsas, atados y transportados como si de bolso se tratara. Esto conlleva a que mueran la mitad. Si te gustan estos animales exóticos, por favor, respétalos en su hábitat. Ellos aman su libertad como tú la tuya. Piénsalo, por favor, y no cometas el error, porque además se pueden morir de tristeza, se pueden morir por una mala alimentación. Si queréis más datos más concretos, os dejo aquí arriba una tarjetita del activista español Frank Cuesta, que se dedica con todo su dinero a liberar a millones de animales y a terminar con todas estas mafias. ¿Que lo que queréis comprar son perros o gatos? Bueno, pues en gatos realmente no lo sé, no sé si hay mafias, sinceramente, pero en perros sí. Está demostrado que hay un montón de mafias y hay un montón de tipos de mafias, por supuesto. Está el cutre, el que tienen un montón de perros en jaulas, puede que enfermos, con moquillo, con cualquier enfermedad. Y, como he dicho, en jaulas sin satisfacer las necesidades básicas. Luego tenemos el nivel de malnacido supremo, que ya tienen criaderos a grandes dimensiones. Hablamos de miles de perros hacinados en jaulas, enfermos, sin parar de parir, sin descanso. Muchos mueren, son reemplazados, por supuesto, son criaderos. Si queréis más datos sobre este asunto, os dejo un enlace de un blog maravilloso que dan muchos más datos, aquí arriba. Gracias. Y si deseáis comprar, por favor que sea a alguien de confianza, amigo, vecino, lo que sea, pero de confianza. ¿Y por qué no adoptar? Se sabe que los animales recogidos de la calle son los más agradecidos. Más de 100.000 perros son abandonados y llevados a perreras y a protectoras. Tenemos, número 1, centros de acogida, comúnmente llamado perreras. Estos son por el ayuntamiento. Hacen lo mínimo y justito. Recogen animales de la calle, esperan unos 20 días aproximadamente, y esos animales están en jaulas, y si en esos 20 días nadie los reclama ni nadie los adopta, los sacrifican. Así que por favor, si queréis un animalito, invito a que salvéis a uno de estos bellezones, por favor. También tienes la protectora o refugio. Estos son gracias a donaciones. Ellos se encargan de vacunarles, de esterilizarles, de curarles y de encontrar una familia para todos estos animales. Suelen estar saturados. Dentro de cada protectora de animales o refugio tienen su página web. Entonces tú eliges qué animal deseas, si perro o gato. Entonces verás entre un montón de fotografías, descripciones, nombres, y tú podrás elegir.
Si tienes cualquier duda, puedes consultar porque ellos estarán deseando ayudarte y encontrar a tu mascota ideal. Y esperemos que sea para siempre. Os dejo un enlace aquí arriba para que echéis un vistacillo a una de las protectoras como ejemplo para que veáis la labor que hacen. Luego tenemos personas como un tal Peter que recoge animales por Andalucía, creo que por Gibraltar, y los busca dueño por toda Europa. Una gran labor. Podéis echar un vistacillo en la tarjeta aquí arriba, en el enlace, y conocéis a esta bellísima persona. 4. Personas como el cómico Dani Rovira hacen una maravillosa labor que en su fundación, que no solo ayudan a perros callejeros a encontrarles familia, sino que también ayudan a animales de circo que han sido rescatados y gracias a su fundación recaudan fondos. Y si queréis echar un vistacillo, os dejo una tarjeta aquí arriba para que ojeéis esta fundación maravillosa que se llama 8 Tumbao. Y último consejito, antes de tener al animal en casa, estudiad por favor lo básico de ese animal, comportamientos que puedan tener, manías que puedan tener, lenguaje no verbal, buena alimentación. Invito también a que veáis el programa de César Millán porque es una guía extraordinaria y de verdad aprendes un montón. Y suelen ser errores no de los perros sino de los humanos. Así que nada, espero que os guste estos consejillos y si os ha gustado podéis darme un like y un comentario. Me encantará saber vuestras opiniones. Hasta luego.